servicio y contacto. Cada uno de estos debe ser un link, ¿seguro? Sí. Bien. Y bueno, y ahí le puse un over para que que aparezca el subrayado. Bien. ¿Sí? Y bueno, acá bueno, estaría donde sería nuestro producto, serían las recetas, ¿verdad? Aquí tendría que poner una imagen. Sí. Y bueno, acá he hecho lo de Lorem Ipsum, eso que usted decía, para ponerlo a prueba. Sí, para rellenar. Bien. Para rellenar. Estos serían comentarios nuestros de la página hacia el lector, digamos. Sí. Acá cada imagen iría con su respectivo link para ingresar a ver la receta. Sí. Bueno, estas son otras imágenes ahí que he robado que tenía en el WhatsApp. Que por ejemplo sería que dice nuestro cliente, acá iría la foto del cliente con su comentario, con su nombre y su comentario. ¿Sí? Y en nuestros servicios serían los servicios que nosotros ofrezcamos, por ejemplo, otras recetas o recetas saladas o direcciones o podemos linkearlos a otras páginas y al final estaría lo que sería el footer con la información. Bien. Bueno, a eso yo lo tengo esto sería como la plantilla, ¿verdad? Sí. Y yo lo iría haciendo así. Bien. Bien. Ahí le agregué un icono a la pestaña. Y bueno, estoy trabajándola todavía. Ve acá, todavía me falta a esta parte llevarla hacia la derecha. Sí. Y ponerle Ponerlo. Exacto. Sí. La idea es que cada vez que yo también pase el cursor por una imagen, se modifique. Como se resalte, casi como una idea más o menos como la que tenía Benja. Bien. Bien. Buenísimo. Genial. Bien. Bien, a ver, ¿qué más? Emanuel, ¿alguna de las otras chicas? Profe, ya le he agregado un par de cositas más a la página. Dale, Marcelo. Estaba tratando de hacerlo andar, profe. Ah, bien. ¿Qué pasó? No sé, como que no lo toma el CSS, estoy viendo qué onda. Bien. Ahí lo corrijo y... Bueno, igual es el que tiene Marcelo, es lo que hemos estado haciendo. Ah, bien. ¿Está viendo? Sí. Bueno, Es el lo que que le he mostraba agregado, digamos, ha sido estas tres imágenes con el borde, así para que quede redonda, y le he agregado, digamos, como en esta formación triangular, digamos, que no queden ni todas horizontal y vertical. Y después lo otro que he agregado ha sido el cambio de color a las etiquetas H3. Bien. A todas las etiquetas le he cambiado de color y bueno, he agregado esto que no estaba. Eso sí, digamos, lo que hemos agregado a la página. Bien. Mostrame el código del CSS. Oh. ¿Está viendo? Sí. Esto. Bueno, acá he dejado, digamos, los mensajes. Bien. El código del body, del color de la letra, el background, tamaño. Esto, digamos, de los ID de las imágenes. Sí. Esto era del strong para que cambien de color. Sí. Y digamos, esto que tengo agregado al final, en la parte de abajo. Bien, tener tener una clase que se llama final. Sí. Eso lo he puesto en el footer, ¿verdad? ¿Lo he puesto como footer o no? Sí. No, le he creado como un div, porque estaba probando otra cosa. Bien. Cierto, no hemos puesto nada con div nosotros. Sí, lo había agregado ahí en el footer y después lo he cambiado. Le he cambiado el div porque quería probar algo. Y no le he vuelto a... Bueno, digamos, era lo mismo. Me daba el mismo resultado. Sí. Bien. Bien, genial. ¿Algún otro? Nosotros, profe. Nico, a ver.
acomodamos el menú. Bien. Hicimos estas dos opciones y tenemos aquí algo como un submenú con las mismas direcciones, digamos, el href y el id. Sí. Lo tenemos para subir desde aquí. Bien. Y bueno, le agregamos los bordes y cambiamos los diseños de las imágenes. Bien, los bordes redondeados a las imágenes. Sí. Están todos con lo mismo. Y bueno, los subtítulos. Bien. Buenísimo. Bien. Genial. ¿Alguien más? Profe, Sí. a los párrafos cuando yo le pongo color, ¿también le podemos armar la transparencia del color? ¿Al color de fondo o al color de la letra? Al color del fondo. Al color del fondo, creo que sí. Sí, eso lo vimos en la clase pasada. Bien. Ahí les tiro. Cuando termine la clase les tiro las más utilizadas de CSS. Las etiquetas más utilizadas CSS. ¿Sí? Bien. Vamos a arrancar con la clase de hoy. Hoy día vamos a ver JavaScript. ¿Sí? JavaScript es un lenguaje de programación para web. En la actualidad la mayoría de los sitios lo que hacen es utilizar el triunvirato que estamos utilizando, que estamos mostrando nosotros, que son HTML, CSS y JavaScript. Entre otras palabras, ya hemos dicho que el HTML es la estructura, lo que le da la cáscara o el formato a la página o al sitio. El CSS lo que le da es el estilo o la belleza, y JavaScript lo que hace es darle la programación y nos va a permitir a nosotros interactuar con el usuario. Si bien es cierto, nosotros con HTML hemos puesto un formulario y etiquetas, pero eran simplemente la cáscara, o sea, era solamente la vista. ¿Sí? Solamente la puerta de entrada. Y hasta ahí no hacía nada más. Pero cuando nosotros agregamos el botón Submit, lo que hicimos fue darle la llave para que el usuario entre y interactúe con el sitio o con la página nuestra. Bien. JavaScript es un lenguaje de programación y fue uno de los primeros que se usó en la web. Y la sintaxis del lenguaje es muy similar a la programación en C que habíamos visto. ¿Sí? Todos los navegadores soportan JavaScript, ya sea Firefox, Chrome, Explorer, Edge, el Opera, el Safari. Y JavaScript es un lenguaje que utiliza una filosofía de programación que es parecida a la orientación a objetos. Nosotros hemos visto programación estructural, pero vamos a empezar a ver algunas cosas que son orientación a objetos. ¿Qué significa esto? No tengan miedo a esto porque la orientación a objetos es bastante común en la programación. Y más que nada lo que dice es que cada cosa que nosotros nombremos, por ejemplo, si nosotros hablamos del título de una página o hablamos de un formulario, le damos algunas propiedades a eso. O por ejemplo un botón, le damos algunas propiedades o algunos métodos que le permiten hacer cosas o ejecutar cosas. Entonces ese objeto tiene una capacidad de hacer cosas. Eso es de alguna manera lo que sería la programación orientada a objetos. La vamos a ver más adelante, obviamente, pero para que no se asusten y no tengan, o sea, no le entren miedo a la programación orientada a objetos. Es programación nada más que simplemente pensarlo de otra manera. Hay muchos que dicen que JavaScript no es programación orientada a objetos y que en realidad sí es un lenguaje, pero es puras definiciones, ¿sí? Nosotros no vamos a analizar ni vamos a estudiar nada de eso, si pertenece o no pertenece. Lo que vamos a hacer es simplemente utilizarlo para
añadirle lo que es la programación a nuestras páginas o sitios. Y hay una confusión entre lo que es Java y JavaScript. Java es un lenguaje de programación, ¿sí?, completamente diferente a JavaScript. JavaScript es un lenguaje interpretado para la navegación, ¿sí? Hay algunos comandos que se parecen, pero no tienen nada que ver, ¿sí? Solo se parecen, no tiene nada que ver Java con JavaScript. Si ustedes dicen sé JavaScript y voy a poder programar en Java, no, están confundidos. Para aprender Java es otra teoría, ¿sí? JavaScript es solo un inicio. Y es un lenguaje conocido por ser un lenguaje del lado del cliente. Y esto se entiende mejor cuando explicamos el mundo del desarrollo web, como que nosotros tenemos dos lados, el lado del cliente y el lado del servidor, ¿sí? El lado del cliente es el navegador, los clientes son los que entran a la página, y el lado del servidor es donde nosotros alojamos nuestra página o sitio web, ¿sí?, donde nosotros lo ponemos físicamente al archivo HTML que hemos creado, el CSS, la base de datos y toda la infraestructura que da soporte a nuestro proyecto y a nuestro sitio. Y el lado del cliente, como decíamos, es el navegador, el que utiliza el usuario para acceder a nuestra página. Y JavaScript es un lenguaje que se ejecuta en el navegador, o sea, en Chrome, en Edge, en Opera. Ese es el intérprete del lenguaje. ¿Bien? JavaScript, a diferencia de HTML y CSS, es un lenguaje de programación. Ya habíamos dicho que HTML es un lenguaje de etiquetado, no de programación. Y CSS es un complemento de HTML. Bien. Y acá nosotros en JavaScript vamos a tener conceptos como las variables, los ciclos de repetición, ¿se acuerdan? Los bucles, las condicionales y otros que vamos a ver a lo largo de la clase y de la teoría. Bien, para escribir JavaScript en nuestros sitios, y vamos a compartir código acá, vamos a compartir pantalla, lo que hacemos simplemente es agregar una etiqueta lo que nosotros hacemos cuando queremos abrir, agregar código JavaScript a nuestras páginas, lo que hacemos es, al final de todo, antes que termine el código fuente, dentro del body obviamente, agregamos una etiqueta script. Y ponemos el código que nosotros queremos ejecutar. En este caso, como todo programador, vamos a hacer el hola mundo. Ahí lo vemos cómo funciona. Nada más que lo va a ejecutar sobre el final del archivo. Fíjense que acá escribió hola programadores, ¿sí? Porque nosotros lo pusimos al final. Entonces la estructura para nosotros agregar código JavaScript, lo que hacemos es decir, acá empieza mi script. Un script técnicamente es una sucesión de líneas de código. Eso es lo que significa. Bien. Cuando ustedes trabajen después con base de datos, van a escuchar que se habla también de scripts, y los scripts son porciones de código que lo que hacen es modificar algunos datos en la base de datos.
Pero en este caso lo que estamos haciendo es agregar, ¿sí? Líneas de código que ayudan al formulario o a la página a hacer algo. En este caso solamente escribí en el documento hola programadores. Bien. Pero vamos a ver que hay otro tipo de métodos. Bien. O sea, el documento, en este caso, puede hacer varias cosas. Escribir, tomar datos. Cuando nosotros empecemos a etiquetar algunas de estos labels o los, ¿cómo se llama? Del formulario, los inputs del formulario, me va a permitir tomar valores de lo que escribieron ahí, ¿sí? Y enviárselo como parámetros y generar lo que nosotros queramos hacer, ¿bien? Bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Puede mostrar otra vez, profe, cómo es que queda cuando pone la línea de código esa? En este caso, únicamente le dijimos que a la página HTML le escriba hola programadores. Y lo escribió acá abajo. ¿Sí? Ah, bien. Porque está justo Eso al no, final. no se me ve. Nosotros lo agregamos al final y lo muestra ahí al final. Bien. Antiguamente lo que se hacía era poner todos los scripts en la página, en el head de la página. O en el header. Al principio, perdón. ¿Sí? Acá en el head de la página. Porque era código script. Fíjate que nosotros acá escribimos uno. Bien. Pero queda mucho mejor si lo escribimos al final o entre medio, ¿bien? Para que nosotros vayamos acomodando donde queremos ver el código. Así como nosotros en un momento hemos separado el HTML, vamos a crear también un archivo para el JavaScript. Y así vamos a tener separados los archivos que involucran al sitio del archivo HTML y del archivo CSS. Entonces, todo lo que sea programación, nosotros lo vamos a generar en un archivo aparte. ¿Bien? Y este va a ser... Sí. Una pregunta. Por ejemplo, el lenguaje que usa scripts es parecido al que usábamos con C#. Algunas sentencias sí son parecidas. ¿Sí? Y en vez de escribir, como antes escribíamos consola y Sí, le dábamos la orden a la consola, ahora le vamos a dar la orden al documento. claro. ¿Y quién la va a ejecutar y quién la va a compilar a todas esas instrucciones? Va a ser el navegador. ¿Sí? Bien. Nosotros no tenemos que compilar nada, sino que el navegador acá va a interpretar lo que nosotros le hemos escrito como comando y lo va a ejecutar. ¿Bien? Perfecto, sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, entonces cuando nosotros creamos el archivo, le decimos que lo guarde. Como lo utilizamos con el editor de texto, nosotros lo creamos, lo guardamos como, y le decimos que lo vamos a guardar como, le dan cualquier nombre. Lo que sí es que tiene que ponerle, para que sea ordenado, crearle una carpeta JS de los JavaScript, ¿sí? Y adentro de eso le van a poner el nombre que ustedes quieran. Lo que se hace, como buenas prácticas, es separar los directorios por tipo. Entonces, en el JavaScript vamos a poner todos los JavaScript que vayamos a utilizar, ¿sí? En el CSS vamos a poner lo del CSS y vamos a guardar también un archivo, una carpeta con las imágenes que utiliza el sitio. Ustedes abran una página o cuando creen una página, vean a alguien que está creando página, va a tener alguna estructura muy parecida a esta, ¿sí? Va a tener el CSS, las imágenes y el JavaScript, cada uno por su lado. Bien.
Y cuando lo graben, simplemente le dan el nombre, le ponen JS de JavaScript como extensión. Bien. Bien. Como yo esto es JavaScript, el documento, acá nosotros lo que tenemos que hacer es decirle al HTML dónde están los JavaScript que nosotros vamos a usar. Y así como le dijimos dónde están los CSS, le vamos a decir a dónde van a estar los archivos de JavaScript. También hay que linkearlo. Sí, nada más que lo hacemos acá. Decimos el script. Ya vieron cómo era el ejemplo. Van a decir ¿cómo se llama el archivo? Acuérdense que nosotros, dos puntos, decíamos que lo que hacía era decirle dónde estaba escrito, en qué carpeta, JavaScript, JS, y el archivo se llama JScript, JS. Bien. Con eso yo referencio dónde está el archivo. Bien, ahí te lo vamos a comentar. Entonces acá ya le dijimos que el JavaScript, que es la programación que yo le puse a esta página, va a estar en ese archivo. Y ahora sí me dedico a escribir el script de todo esto. ¿Sí? Si yo tuviera más de un archivo JavaScript, tengo que agregarlo ahí. Nuevo. Bien. Hace que tenga 3 JavaScript. JavaScript, ponerle formulario. Y si tenemos otro JavaScript que hace otra cosa, como por ejemplo el carrito de compra, script, carrito, bien, .js. Entonces, yo voy ordenando la programación en distintos archivos, pero siempre les hago referencia con esta línea de código. Script, el source, SRC es el source, significa la fuente, de dónde va a sacar el script. Y lo saca de esta página, de este archivo que nosotros hemos creado. Bien, si tenemos más de uno. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá? Esta parte está fácil. Ahora bien, como decíamos, no está limitado a un solo archivo, podemos escribir varios. Y solo le agregamos una línea que haga referencia al otro JavaScript, a todos los otros archivos que nosotros vayamos escribiendo. ¿Cuál es la sintaxis del lenguaje de programación de JavaScript? La sintaxis hace referencia a un conjunto de reglas y normas que debemos seguir cuando estamos escribiendo el código de programación. Y cada lenguaje tiene su propia sintaxis. Eso ya lo hemos visto en C Sharp cuando aprendimos. HTML tiene su propia sintaxis de etiquetas. Y los otros lenguajes como Java o los otros también tienen una sintaxis particular para cada uno. Aunque muchas de las reglas se pueden parecer, debemos tener cuidado al momento de escribirla porque hay algunos que son sensibles a mayúscula o de mayúscula a minúscula, o hay algunos caracteres que pueden ser particulares del lenguaje que no se utilizan, ¿sí? Que no se deben utilizar. Y en JavaScript tenemos las siguientes reglas. Siempre que terminamos una instrucción, se debe escribir el punto y coma, igual que se hacía en C Sharp, ¿se acuerdan? JavaScript no te muestra un error si no lo haces, pero es una recomendación hacerlo, ¿sí? Porque el navegador puede no interpretar esa línea y va a pensar que está junto con la otra y puede darte algún error. Bien. Y ese error va a salir en el navegador, ¿sí? O sea, problema para el usuario. Ustedes no lo van a ver.
Y los comentarios en el código se escriben con el carácter de diagonal 2 veces. O sea, el resultado de la multiplicación de lo que tenga esta variable por 15. ¿Ok? Bien. Entonces, igual para la suma, igual para la resta. Si nosotros queremos sumar, si queremos restar, eso es bastante sencillo. Si queremos dividir, acuérdense que siempre que quieran dividir, ustedes tienen que chequear que esto no se divide en cero, si no le va a dar un error. ¿Ok? Si quisieran poner, hacer la operación en otro lado, igual a número dividido en 15, y lo que quieren escribir o mostrar es el... Sí, manera. Escriben el valor que tiene la variable. Bien, hacen la operación y muestran el resultado en la variable. Los operadores son sencillos: sumar, restar, multiplicar. Pueden hacer la calculadora si quieren en HTML. Para dividir, lo que se utiliza es la barra, o también pueden utilizar el signo de división. Acá lo que nos muestra también es el resto de la división. Bien. En algún caso les puede llegar a funcionar. Ahora, nosotros tenemos también ¿se acuerdan que nosotros usábamos los comodines para utilizar las funciones de autoincremental o las funciones de... ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando decían, cuando utilizábamos el bucle de navegar, el bucle for, el bucle while, que nosotros decíamos incrementar de uno en uno? Entonces nosotros podíamos definir una variable y nosotros podemos decir que incremento es igual, si nosotros decimos que queremos que se incremente de uno en uno, vamos a decir que esto va a ser incrementar de uno en uno. Bien, va a ser autoincremental. ¿Ok? Profe, ¿y no hace falta declarar qué tipo de variable es cada una, como en C# que ponemos int o double o así? O No char. necesariamente, vos definís la variable y ahí se va a empezar a comportar de esa manera, ¿sí? Cuando le Ah, asignamos bien. valor. Por eso acá, cuando ustedes definan la variable, una de las buenas prácticas es nombrar algunas variables con la letra inicial del tipo de variable. Entonces, por ejemplo, si vamos a usar cadena de caracteres, le ponen una C. Si quieren un booleano, le ponen una B, o le dicen evaluar o hacer de tipo boolean. ¿Bien? C son las cadenas, N son numéricos, D decimales. Bien. Es una práctica. Cada uno se entiende su código, entonces aplican las buenas prácticas según su criterio. ¿Sí? Mientras ustedes se entiendan, bien. Profe, Sí, o sea, más incrementa, y si ponemos sí, menos, digamos, sí, retrocede. sí. Bien. Eso es el decremento. ¿Sí? Entonces yo puedo poner decremento
Y si quiero que decremente 2 veces, lo pongo 2 veces. Bien. Eso nos va a servir después cuando veamos los ciclos for. Bien. Los operadores, estos son los operadores matemáticos. La suma, la resta, la multiplicación. ¿Sí? Son los más utilizados. Los operadores, entonces... O sea que, profe, la variable número trabajaría con números enteros, decimales, englobaría todo. ¿Vale? Cuando, ahí como había preguntado recién Manuel, creo que ha sido, Sí. y se ve que definir qué tipo de variable era, usted dice que poniendo variable número ya es suficiente. En realidad, como vos le podés poner acá cualquier cosa, no hace esto, que yo le ponga número, no significa que puedo guardar un número. Después cuando la use, le puedo asignar un char y como no la estamos tipificando, solamente estamos diciendo que se usan este tipo de variables. O sea que tenemos estos tipos de variables. ¿Ok? Bien. O sea, depende del uso que le vayamos a dar, nosotros le asignamos los valores. Bien. Entonces los operadores matemáticos para la suma el más, para el resta el menos, para la multiplicación y para la división S, y tenemos esto para la división con resto. El resto es cuánto le falta para llegar a la división entera. ¿Ok? Y después tenemos los operadores relacionales. Los operadores para comparación. ¿Sí? Mayor que, menor, comparación más común es para saber si es igual y si usas el doble igual, ¿sí? Esto para comparación de igualdad. Después tiene el mayor igual, el menor igual o el distinto. El distinto es el signo de admiración, el del inicio, ¿sí? Con el igual. El mayor y el mayor igual. Es el menor igual. ¿Profe? Sí. Otra pregunta. Hace rato usted, cuando había dado el ejemplo, había escrito, bueno, el script y le había puesto el documento que escriba, hola programadores, ¿verdad? Sí. Sí. Acá también concatenamos para escribir ese tipo de respuesta, si es que queremos agregarle algo más. Sí, los concatenamos así como esto. Decimales, esto más esto. Perdón, decimales, o podemos poner acá ¿bien? Y lo va a tirar el resultado así, escribiendo eso y el resultado de la operación. ¿Sí? Estos operadores relacionales se utilizan para hacer una comparación entre dos valores, ya sea valores matemáticos o valores alfanuméricos. Bien. Y hacemos comparaciones con estos operadores de valores alfanuméricos o variables carácter o cadena. Lo que va a hacer es comparar alfabéticamente. Es como cuando buscan en el diccionario, ve cuál aparece primero, con qué letra aparece primero, ¿sí? Y va desempatando con la siguiente letra. ¿Ok? Y lo que hace es devolver un valor verdadero o falso. Si el valor de la derecha es mayor que el de la izquierda, devuelve verdadero.
y si no, devuelve falso. ¿Ok? Entonces, el resultado de una operación relacional, ya sea por mayor, mayor igual o igualdad o distinto, si se da la condición, te devuelve verdadero, y si no, te devuelve un valor falso. ¿Bien? Además de los operadores matemáticos y los relacionales, tenemos los operadores lógicos. Los operadores lógicos son los conocidos por todos ustedes en ¿qué materia? ¿Lógica? ¿Tuvieron lógica? ¿O álgebra? ¿De Boole? ¿Tienen los operadores? Sí, tuvimos álgebra de Boole, or, profe. for, no. Exacto. El AND, que es el ampersand ampersand. El OR, que es la barra esta que le encuentro en el teclado. A la par del 1 está en esa barrita, profe, ¿no? Exacto. El OR es la doble barra esta. Bien. Y estos operadores nos sirven para combinar una o más de estas evaluaciones. ¿Sí? Si es mayor que I, es... ¿Entienden? El AND, el OR, el SOR, todo eso nos sirve. Y tenemos el operador de negación, que es el NOT, que es simplemente el signo de admiración. Al revés. ¿Sí? Sí. Lo que hace es dar vuelta al valor. Si esto me daba positivo o verdadero, con el NOT lo convertimos en falso. ¿Bien? Bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? Hasta ahora vimos variables, operadores matemáticos, suma, resta, multiplicación, división, operadores relacionales para comparación de valores. Para sacar porcentaje. Para sacar porcentaje, regla matemática, o sea, Bien. regla de 3. No hay una específica. ¿Bien? Bien. Y cuando empezamos ya con la programación, lo que hacemos es las estructuras de control. Cuando empezamos a programar, una de las primeras cosas que tenemos que saber es cómo se maneja el control del flujo del programa. Es decir, nosotros vamos siguiendo las líneas de código y si tenemos que evaluar alguna condición, lo que utilizamos es una estructura de control. ¿Bien? Y como en cada lenguaje de programación, las instrucciones específicas para evaluar todo esto siempre nos llevan a algunas estructuras de control, como la estructura del if. El if se escribe simplemente como if, y ustedes tienen. Y se evalúa una condición, hace que el número 1 sea mayor que 1. Entonces ahí se pide que se ejecute un código. Y ese código va encerrado entre llaves. Bien. Si no se cumple la condición, nosotros tenemos el else. Bien. Y el else también nos permite a nosotros decirle que se ejecute con teclado. Entonces, la estructura de control del if es, si se cumple la condición, acaba el código si es verdadero,
acaba el código si es falso. El else. Bien. Entonces, nada de distinto hasta ahora de lo que vimos en C#. Bien. Lo único que acá se encierra entre llaves lo que va a ejecutar, si va por el primero o si va por el resultado contrario. También tiene valores constantes que ya están pregrabados, profe. Los valores constantes, las constantes son valores que vos asignás al principio o lo pones así directamente, ¿sí? Pero hay algunos valores constantes como pi, calculo. Claro, eso. O sea, yo me acuerdo que poníamos matpi y teníamos Sí. el valor de... Acá también lo usamos igual o de otra manera. Ya vamos a ver, creo que no. No sé si tenemos esa biblioteca, pero podríamos buscarlo. Bien. Si no, directamente escribimos la... Sí, escribimos la... Hacemos matemáticamente. Sí. Utilizando los números en vez del símbolo. Sí, sí, sí. Bien. La condición iría entre paréntesis, profesor, porque le estaban marcando el error ahí. La condición va entre paréntesis. Así es. Bien. La condición va entre paréntesis. Entre llave va el código que se va a ejecutar si es verdadero. Va la palabra clave, la palabra reservada del lenguaje else. Y va entre llave. ¿Cómo va a terminar el código? Bien. Sí, está la librería más atacada, profe. ¿Sí? Y acá, cada vez que escriban algo, ustedes van a decir, por ejemplo, document.write. Bien. Cada sentencia la cierran con punto y coma. Bien. ¿Sí? Esto no va el punto y coma al final del else, no va el punto y coma al final de este bloque, va por cada línea de código. Va el código. Perdón. Por cada línea de código va el punto y coma. Bien. Si tuviera más línea de código, escribo la línea de código, punto y coma, así. Y la llave se encarga de englobar todo. La llave se encarga de decirte si esto es verdadero, va a ejecutar todo este conjunto de líneas. Si es falso, va a decir todo este conjunto de líneas. Y cuando salga de la ejecución de eso, va a ejecutar lo que sigue abajo. Seguimos en el lenguaje en un lenguaje que va línea por línea, va leyendo línea por línea. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? Ninguna. Bien. Tenemos la otra estructura, la estructura for, bucles. Y una de las instrucciones que nosotros utilizamos para ejecutar más de una vez una instrucción es la estructura de control for. Bien. Y nos sirve para ejecutar un determinado número de veces un par de sentencias o líneas de código de JavaScript. Y la forma de escribirla o la sintaxis es for, ¿sí? Abro las llaves, cierro las llaves. ¿Sí? Pero acá yo le digo es el valor inicial, desde cuánto va a empezar a contar. Habíamos creado una variable que se llamaba incremento y habíamos creado otra variable. Vamos a crear una variable utilizamos una variable, la definimos acá. Profe,
Es indistinto cuando se pone la variable, o sea, se puede poner la variable, se la puede definir antes del for, o ni bien comienza el documento, digamos. Acá en los ciclos for de las estructuras de repetición la definís acá adentro, porque va a ser pura y exclusivamente para usarla acá, ¿sí? Trata de no usar otra. Y acá nosotros le decimos, acá decimos, utilizamos la variable i como contador. Y vamos a decir cuál va a ser la condición, siempre y cuando i sea menor que 100, ponele. ¿Qué queremos que vaya haciendo? I que se incremente de 1 en 1. Bien. Y ahí nosotros alargamos el ciclo for. Y todo lo que esté acá adentro se va a repetir 100 veces, o 99 veces. 100 en realidad porque empieza de 0. Bien. Entonces el valor inicial, que vendría a ser esta definición, es el punto de partida de las repeticiones. Esta es la condición que va a evaluar la salida del bucle for, es decir, va a hacer todo lo que haya entre estas dos llaves, todas las líneas que yo ponga entre estas dos llaves, mientras se cumple esta condición. Y para que se cumpla la condición, nosotros vamos a decir el valor de esta variable de control se va a ir incrementando de 1 en 1. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Podría volver a explicarlo, profe? Justo me ha entrado una llamada. Por favor. El ciclo, sí. El ciclo for entonces tiene una variable inicial, que es la variable de control. Nosotros la definimos y decimos desde dónde queremos que empiece a contar. Podemos decir que empiece desde 0, desde 1, desde 2. Bien. Esta va a ser la condición que se va a evaluar para ver si se ejecutan estas líneas de código. Si es menor que 100, entonces ejecutame todo lo que haya entre estas dos llaves. Y para que salga del ciclo for, o para que vaya incrementándose, nosotros decimos en la vuelta número 1, en la vuelta número 2, en la vuelta número 3, hasta que llegue a 100. ¿Sí? Va a ejecutar todas estas líneas de código, todo lo que esté ahí adentro. ¿Bien? Bien. Gracias. Hay una instrucción que nos permite mostrar a nosotros qué es lo que tiene la variable de control. Lo que hace es imprimir en un pequeño campo una alerta con el texto que nosotros le indiquemos. En este caso nosotros le vamos a decir que muestre el valor de la variable i. Entonces la vamos a mostrar 100 veces y va a ir mostrando el contador. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Seguros? Ese alert no era cuando sacaba, profe, la ventanita emergente. Eso va a ser una ventanita emergente, la alert. Y va a ir mostrando De 1 en 1. sí, de 1 en 1, le incremento de 1 en 1 hasta 100. Si lo ponemos en menos, seguramente va a ser. Y te va a mostrar una ventanita pop-up con un botoncito de aceptar. Bien. Otra de las estructuras de repetición es la estructura for in. Donde nosotros nos permite hacer una búsqueda. Si nosotros definiéramos una variable, como por ejemplo frutas, y nosotros decimos que frutas es un arreglo de caracteres, donde puedo poner, por ejemplo, pera,
Sana. Ajá. Sí. Y nosotros queremos evaluar si es que una de esas frutas está dentro de nuestro arreglo. Nosotros utilizamos la estructura for in. Es una forma sencilla de recorrer, por ejemplo, este array o vector, ¿sí? Y también, por ejemplo, vectores o arrays de otro tipo de datos más complejos. Entonces yo le digo for i, la variable i, dentro de frutas, ¿sí? Mientras i se encuentre dentro del vector de frutas, nosotros queremos que haga este código. Entonces nosotros vamos a decir que muestra un mensaje de alerta con fruta, perdón, i. Entonces va a recorrer el vector mostrando cada una de las frutas, cada uno de los textos que yo haya puesto en este vector, ¿sí? Dentro yo puedo hacer condiciones, por ejemplo, mostrar una condición si la fruta que eligió el usuario era manzana, que mande el mensaje de alerta, ¿sí? Acá lo que hace es decir, recórreme el vector mientras i esté dentro del vector. O sea, mientras haya valores dentro del vector, recorrerlo, ¿sí? Y lo que vaya haciendo es mostrando el valor que tiene esa variable, ¿sí? Y le va a mostrar un mensaje pop-up, eso hace alert, con un botoncito y va a mostrar el texto que tenga esta variable en ese momento, ¿sí? Entonces cuando vaya en la posición 0 va a mostrar pera, cuando vaya en la 1 va a mostrar manzana, un mensajecito de control, ¿bien? Ya le voy a pasar el código y lo vamos a probar y van a ver que es una manera sencilla de recorrer un array o un conjunto de datos más complejos. Por ejemplo, las variables de un formulario, ¿sí? Bien. Lo dejemos hasta acá porque ya hemos visto dos estructuras de control y dos estructuras de repetición. Una estructura de control y dos de repetición, ¿sí? En las próximas clases vamos a ver la otra, que es el while, el conocido do while, que lo que le permite a ustedes es recorrer o hacer, mientras se cumple una condición, hacer todo lo que esté dentro del bloque de código. Entonces tenemos las otras estructuras. Era un bucle de repetición condicional. Mientras se cumpla la condición, entonces escriben while. Mientras, por ejemplo, i sea mayor que 0, menor que 100, mejor. Todo lo que está en estas líneas de código. ¿Ve? La otra forma de hacerlo era con hacer una vez y después evaluar. ¿Bien? Acá ponemos la condición.
Eran dos maneras distintas de hacerlo. ¿Cuál era la diferencia entre esta y esta? Entre el while y el do while. ¿Cuál era la diferencia? ¿Se acuerdan? El do while ejecuta una vez y recién Bien. comprueba la condición. Exacto. Y el while, si no se cumple la condición, no lo ejecuta nunca. No ejecuta nunca. Bien. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Alguna duda? ¿Pregunta hasta acá? Eso nos va a compartir, profe, en el grupo. Lo que Sí, ahora lo subo. Bien. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá? Nada, profe. Bien, buenísimo. Es que el bloque while no lleva punto y coma y el do while tampoco. O sea, se va a cumplir, se va a hacer todo lo que esté dentro de las llaves mientras se cumple la condición. Y este va a ser, mientras se cumpla la condición, va a ser todo lo que esté acá adentro. ¿Sí? No hay más complejidad en esto. Nosotros ya vimos programación, vimos las estructuras de repetición, los bucles condicionales y también vimos operadores matemáticos, vimos todo eso. Así que con esto podrían empezar a hacer algunas funciones sencillas. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá? Tomo asistencia y los libero, chicos.